¿Alguna vez te has preguntado si esa taza de café por las mañanas es realmente buena para ti o deberías preocuparte por los efectos a largo plazo en tu salud? En este video vamos a descubrir el café explorando tanto sus beneficios como sus posibles riesgos, desde su capacidad para mantenernos alertas hasta su impacto en enfermedades como la diabetes tipo 2 y el Parkinson. El café tiene mucho más que ofrecer de lo que puedes imaginar. Así que si eres un amante del café o simplemente tienes curiosidad sobre cómo esta bebida afecta a tu cuerpo, quédate conmigo para que sepas todo lo que necesitas comprender sobre el café. Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Yo soy el Dr. Orel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El café es una de las bebidas más queridas que más polémica genera en el mundo. Imagina esto, estamos en las montañas de Etiopía de hace más de 1000 años y un pastor de cabras llamado Kaldi observa cómo sus cabras se vuelven inusualmente enérgicas después de comer unas especies de bayas rojas en un arbusto desconocido. Intrigado, Kaldi decide probarla él mismo y pronto siente una oleada de energía. Así, según la leyenda, se descubrió el café. Desde esos humildes comienzos, el café ha viajado por todo el mundo dejando su huella en cada cultura que toca. Desde los monasterios sufíes en Yemen, donde los monjes lo utilizaban para mantenerse despiertos durante largas horas de noche de oración, hasta los bulliciosos cafés de la Europa del siglo XVII, donde intelectuales y artistas se reunían para debatir ideas revolucionarias, el café ha sido mucho más que una simple bebida. Ha sido un catalizador de creatividad, un símbolo de hospitalidad y un motor en el cambio social. Pero, ¿qué hay detrás de esta bebida que ha capturado los corazones y las mentes de millones de personas? ¿Es realmente tan beneficioso para nuestra salud como algunos afirman o hay riesgos ocultos que deberíamos conocer? El café es una bebida fascinante y compleja. Está compuesto por una variedad de sustancias que dan su sabor y aroma característico. Primero tenemos la cafeína, que es el componente más famoso y el que nos da ese empujón de energía. Luego de esta están los ácidos clorogénicos, que son antioxidantes y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También encontramos compuestos fenólicos que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, el café contiene minerales como el potasio, el magnesio y el fósforo, que son esenciales para la salud ósea y muscular. De hecho, les dejaré una tarjeta de información sobre estos minerales específicamente. No podemos olvidar los carbohidratos y lípidos en pequeñas cantidades que contribuyen al sabor y la textura típica del café. El café tiene un efecto interesante y algo complejo en el corazón. Por un lado, la cafeína puede aumentar temporalmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que puede ser un problema para las personas con hipertensión o problemas cardíacos preexistentes. Sin embargo, estudios recientes sugieren que el consumo moderado de café puede estar asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto se debe en parte a la composición de antioxidantes que ya le habían mencionado y que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud de los vasos sanguíneos. Además, el café puede mejorar la función endotelial, que es crucial para mantener los vasos sanguíneos flexibles y saludables. Pero como muchas cosas en la vida, la clave está en la moderación. Beber 1 o 2 tazas de café al día puede ser beneficioso, pero consumir grandes cantidades puede tener efectos negativos, especialmente si tienes problemas cardíacos. Pero, ¿y qué pasa con los diabéticos? La relación entre el café y la diabetes es bastante interesante. Varios estudios han sugerido que el consumo regular de café puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto se debe a varios compuestos del café, como los antioxidantes y los compuestos fenólicos y clorogénicos que ya les comenté, que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, la cafeína puede tener efectos mixtos. Para algunas personas con diabetes, la cafeína puede afectar la forma en la cual el cuerpo usa la insulina, lo que podría causar fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre. Es por esto que es importante que las personas con diabetes monitoreen cómo les afecta el café y ajusten su consumo en consecuencia. Más recientemente, una nueva investigación ha explorado los efectos del café en personas mayores, enfocándose en la relación con el deterioro cognitivo y con la inteligencia fluida. Este estudio, presentado en la Conferencia Internacional de Asociación de Alzheimer 2024, analiza cómo el consumo de diferentes cantidades de café puede influir en las capacidades cognitivas de los adultos
adultos mayores, especialmente en quienes ya presentan algún grado de deterioro. Y es que el café, como ya le he comentado en este video, es una bebida muy apreciada en todo el mundo, pero su impacto en la salud cerebral cambia con la edad. El consumo de más de 3 tazas diarias de café está asociado con un deterioro cognitivo más acelerado en personas mayores de 60 años. El análisis se centró en la inteligencia fluida, que es la capacidad de resolver problemas nuevos sin conocimientos previos, utilizando solamente el razonamiento lógico y el reconocimiento de patrones. Este tipo de inteligencia es crucial para mantener la agilidad mental, y el consumo excesivo del café parece acelerar su deterioro en los adultos mayores. Los investigadores categorizaron el consumo del café en 3 niveles: alto, de 4 tazas o más; moderado, de 3 tazas; y nulo, ninguna taza. El estudio encontró que los adultos mayores que consumían niveles moderados de café, 3 tazas, mostraban un deterioro cognitivo más lento en comparación con aquellos que no tomaban café o consumían grandes cantidades. Una de las investigadoras del estudio afirmó que el consumo moderado de café podría actuar como un factor protector contra el deterioro cognitivo. Esto sugiere entonces que 3 tazas al día puede ser una cantidad adecuada para las personas mayores de 60 años, ayudando a mantener su salud cerebral sin acelerar el deterioro cognitivo. El café contiene diversos compuestos bioactivos, como le comenté, la cafeína y el ácido clorogénico, que han sido vinculados con beneficios para la salud cerebral. Entre ellos, la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Sin embargo, en personas mayores de 60 años que ya presentan deterioro cognitivo, el consumo excesivo de esta bebida puede empeorar su situación, acelerando la pérdida de funciones cognitivas. Este estudio, que incluyó a más de 8.000 adultos mayores con datos en el Biobanco de Reino Unido, sugiere que el equilibrio es clave. Un consumo moderado de café podría ser beneficioso, pero exceder esta cantidad podría tener efectos negativos en el cerebro de los adultos mayores. En resumen, el café puede ofrecer beneficios cognitivos a las personas mayores, pero en cantidades moderadas. Superar las 3 tazas al día podría tener un efecto contrario, acelerando el deterioro cognitivo en personas mayores y además afectar en otros órganos y sistemas. Por lo tanto, se recomienda un consumo moderado, especialmente en quienes ya presentan algún tipo de enfermedad subyacente. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor así podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un nuevo video.